mañana queremos agradecerte a ti por la oportunidad que nos das de poder, en el caso mío, compartir tu palabra, en el caso de ellos, escucharla, y que trabajes en nuestras vidas a través de ella, Señor, en este caso, específicamente con el asunto de la hospitalidad, que podamos comprender la importancia de ella y que podamos de esta manera exaltar tu nombre, engrandecer tu nombre, tu reino, tu iglesia, y que tú puedas ser alabado y adorado ampliamente dentro de tu pueblo con todo lo que hacemos. Eso es que ruego de tu dirección y ruego que toques nuestros pensamientos y nos permitas aplicarlos, Señor, ser redarguidos con tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Te ruego en Jesucristo. Amén. Si me acompañan, nada más vamos a leer brevemente un texto por puro pretexto, nada más. En Romanos 16:16 dice el apóstol Pablo en Romanos 16:16: saludaos unos a otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y los versículos anteriores, el apóstol Pablo ha hecho una serie de saludos, y saludaba a ellos, y saludaba a aquellos, y saludaba a cantidad inmensa de gente que el apóstol Pablo manda a saludar. Por cierto, Dalila o Zulema, quien corresponda, cuando se vaya a terminar el tiempo, me dicen así, que me quedan 5 minutos, ¿no? ¿Quién está tomando tiempo? Manuel, tu hermano, le voy a decir. Okay. Entonces, manda una serie de saludos y pide él también que se saluden a las diferentes personas e iglesias que se congregan en la casa de algunos, etc. Y termina diciendo, ok, pero saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan también todas las iglesias de Cristo. Entonces vemos en la vida del apóstol Pablo que él era una persona bastante social, que daba bastante importancia y gran importancia al asunto de las relaciones, y entonces aprendiendo de él podemos ver lo importante que son las relaciones, y en este caso vamos a hablar de la hospitalidad. No hay duda de que definitivamente los cristianos, rápidamente estaríamos de acuerdo que los cristianos, que nosotros hemos de ser personas que nos gozamos en la esperanza, que nos gozamos en un montón de cosas. Se nos exhorta aquí mismo en Romanos que seamos perseverantes en las aflicciones, que seamos fieles en la oración y muchas otras cosas. Podemos leer en Romanos, si me acompañan por ejemplo otra vez, el apóstol Pablo otra vez escribiendo en los Romanos, en el versículo 12 dice, capítulo 12, verso 12: gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces Pablo, al hablar de la hospitalidad, no hace distinción alguno en cuanto a que si hemos de ser fieles y perseverantes en la tribulación y demás, nos trata que también debemos de ejercer la hospitalidad, nos dice ahí, practicando la hospitalidad. Entonces el apóstol Pablo no hace ninguna distinción y pone a todos bajo una misma obligación. O sea, como tiene la obligación de ser perseverante en la esperanza, en la tribulación, el versículo anterior, en la oración, así también nos exhorta a nosotros como cristianos a practicar la hospitalidad. Ahora es bien importante, recientemente estuve en la ciudad de Mochis, y me gustó la manera en que el maestro de escuela dominical practicó la hospitalidad. Habíamos como 11 visitas el domingo anterior en la congregación en la que estuvimos. Había un promedio de 11 visitas. Y me gustó que él fue muy hospitalario, fue muy amable hacia quienes éramos visitas. No éramos todos de aquí del seminario, había gente de la ciudad que estaba visitando la congregación de ellos. Entonces, introdujo a cada uno de dónde viene, su nombre, bienvenido, si en algo le podemos ayudar, cualquier cosa, si necesita saber dónde están los baños, o si
detallitos. Por lo menos yo me sentí muy bien. Yo me sentí muy a gusto y yo creo que las personas, el resto de los 11 que estábamos allí visitando, se han de haber sentido de igual forma, ¿sí? Y yo espero que este domingo, que es mañana, yo espero que esas personas que visitaron de allí mismo de la ciudad regresen. Y yo creo que hay grande posibilidad de que regresen. Cuando las personas son bien tratadas, cuando la persona reciben hospitalidad, estamos hablando de maestros. Cuando los maestros o pastores o las iglesias, si lo globalizamos, cuando ejercemos hospitalidad, yo creo que hay grande posibilidad de que Dios utilice la hospitalidad nuestra para que esas personas regresen y visiten nuestra congregación y Él les pueda ministrar nuevamente a través de nuestro conducto, enseñando la palabra de Dios, con la palabra de Dios a sus vidas. Así es que el apóstol Pablo aquí nos pone a todos bajo una misma obligación. Hemos de compartir la hospitalidad, hemos de ser hospitalarios, y entonces si estamos bajo la obligación de compartir a aquellos que estaban bajo necesidad entonces, porque nos dice que seamos compartiendo para las necesidades, el verso 13, si tenemos la obligación de compartir para las necesidades de las personas, es una obligación que también seamos hospitalarios. Es necesario. Ahora, y quizá aquí es donde la gracia de Dios se manifiesta, porque tal vez no somos las personas más hospitalarias del mundo por cómo hemos sido creados, educados y demás. Sin embargo, estamos bajo la gracia de Dios y Dios está obrando y transformándonos en nosotros, y de acuerdo a Romanos 8:29, día a día está y debe de estar transformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Así es que cuanto más vemos en la posición en la que Dios nos ha puesto, que ciertamente no merecemos, pero de alguna manera u otra estamos en la posición de ser voceros de Dios, de Jesucristo, trayendo el mensaje de Jesucristo, vemos que tenemos una grande responsabilidad. Y así como hay la responsabilidad de soportar la tribulación, de orar, de compartir a los necesitados, tenemos la obligación, y la pone en la misma categoría el apóstol Pablo, de ser hospitalarios, de practicar la hospitalidad. Entonces, podemos decir que tal vez no es nuestro don, podríamos decir, ¿no? Porque Dios da dones. Y dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:9 que cada quien según el don que ha recibido lo ministre a los demás. Y sin lugar a dudas que hay personas muy agraciadas con ese don, se deshacen por la persona. Bendito Dios, gloria a Dios, son una bendición a nuestras vidas, a la iglesia y a la gente. Sin embargo, no hay excusa, porque aquí el apóstol Pablo está mandando que practiquen una hospitalidad. No tengo ese don, yo no tengo el don de la misericordia, yo no tengo el don de la oración, yo no tengo el don de lo que usted quiera, pero aunque no tenga el don de la misericordia, se me manda a hacer misericordia. Aunque no tenga el don de lo que usted quiera, que se quiera, pero se nos manda a hacer ciertas cosas, y aquí se nos está mandando a ser hospitalarios. Así es que esforcémonos y seamos valientes y glorifiquemos el nombre de Dios al ser hospitalarios. Ahora, observé lo siguiente cuando estuvimos allá hace un momento abajo. Hay una juventud enorme, bendito Dios, como maestro. Estoy viendo que la mayoría, en su gran mayoría, son jóvenes, lo cual es bueno, definitivamente. Y lo cual demanda que también se esfuercen, a veces, no siempre, pero a veces nuestra juventud tal vez nos hace vernos un poco inferior a otras, como amedrentados con personas de mayor edad, tal vez. Y quizás un poco cohibidos, no sabemos cómo actuar o interactuar con personas de mayor edad que nosotros, y podría dificultar un poco la hospitalidad, el soltarse, el ser amables. Pero bueno, si Dios nos ha puesto en donde nos ha puesto y la palabra de Dios nos está ordenando y nos está mandando lo que nos ha mandado, así es que yo simplemente les puedo decir, esforcémonos y seamos valientes. Amén. Cumplamos dignamente nuestro ministerio. Entonces, no debemos delimitar la hospitalidad. Cuando hablamos de hospitalidad a un hogar, a la hospitalidad dentro de la casa, ¿sí? Sino que la hospitalidad debe de traspasar esas barreras del hogar, por supuesto, no solamente a que si tiene una bonita casa o también que si tiene una personalidad jocosa,
una personalidad carismática, digámosle, no la debemos limitar a ello. De hecho, yo observé lo siguiente en nuestro hospedador allá en la iglesia en donde estuvimos el domingo anterior, que es una persona bastante sencilla y abierta y se ofrece con sinceridad hacia las personas, ¿no? Hacia sus visitas. Entonces estamos obligados todos a extender esa hospitalidad. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, allí se refiere principalmente a personas necesitadas de protección, de compañerismo, de un hogar, de comida hospitalaria, etc. Pero no se limita la hospitalidad definitivamente a ello. Para poder exhibir hospitalidad adecuadamente, los creyentes primeramente necesitamos tener esa actitud y hemos de orar a Dios que nos dé esa actitud. Entonces, como hemos dicho, en amor. Y el apóstol Pablo ya nos habló en Romanos capítulo 16. Entonces, ahí el apóstol Pablo en Romanos 16 vimos, hace una lista interminable de saludos hacia Priscila, hacia Aquila, Aristóbulo y demás. Otra parte donde nos habla, y no nada más lo voy a mencionar así, el tiempo es bien breve, pero otra parte donde podemos aprender mucho de la hospitalidad es en Filemón. En Filemón, ahí el apóstol Pablo habla bastante de la hospitalidad. De hecho, en Filemón, el apóstol Pablo, en los versículos 4 y 5, alaba el amor que tiene Filemón hacia todos los santos. Dice allí el apóstol hacia Filemón. Tal amor sin duda se traduce en amor hacia los hermanos. Filemón era una persona que podía abrir su hogar, que podría abrir su corazón hospedando a los hermanos. El mismo apóstol Pablo dice: yo espero pasar por tu casa, prepárame alojamiento. El apóstol Pablo sabía qué tipo de persona era Filemón. Ese tipo de personas necesitamos ser nosotros, ese tipo de personas que francamente podemos decir con toda sinceridad que nuestro hogar siempre está abierto para cualquier situación. De hecho, voy a levantar algunas personas entre nosotros, ¿no? Sé de nuestra hermana Susana, por ejemplo, que su hogar siempre está listo para los jóvenes de aquí del seminario también, y para cualquier cosa que la obra de Dios demande. Su hogar siempre está listo, y el hogar de Filemón era un hogar siempre listo para la gloria de Dios. Yo sé, jóvenes no se manejan, no son los dueños del hogar en el aspecto de que ustedes sean los titulares en el hogar, sino sus padres, pero sin embargo, yo creo que haciendo acuerdos con sus padres, bien pueden ustedes abrir sus hogares con el debido permiso de sus padres para cualquier situación que se preste para abrir su hogar, ya sea para recibir al grupo de su escuela dominical, de su clase, o de los jóvenes, o de lo que fuera, siempre dispuestos para abrir nuestro hogar. En Filemón 7 dice el apóstol Pablo, él conforta, allí los conforta en palabra, Filemón, los conforta en palabra, y sin duda con hospedaje, con alimento. Entonces era una época, cuando Pablo escribe, era una época en que los predicadores itinerantes eran comunes, se podían viajar a un lado y a otro, y era gran necesidad de que los hermanos ejercieran hospitalidad para recibir a esos predicadores que andaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Entonces, nosotros, por causa de Jesucristo, también hemos de apelar, como ya se nos dijo en Romanos, ya se nos dijo en Hebreos, ahora nos dice Filemón, por el ejemplo de Filemón, nosotros también hemos de abrir nuestro corazón hacia la hospitalidad. Ahora, ¿qué tan importante es la hospitalidad? ¿Qué tan importante es que ustedes como maestros o un ujier, los ujieres en la iglesia, seamos
de hecho toda la congregación, pero que todos podemos practicar la hospitalidad. ¿Alguna vez han visitado una congregación y se han llevado una impresión de quizás ya no regreso a esta congregación? Y quizás han ido a una congregación y han dicho, me gustaría regresar a esa congregación. Quizás sabemos que todos nos congregamos en cierto lugar, de hecho están como maestros en un lugar, pero de repente sale uno, como en el caso mío la semana anterior, y visita alguna congregación fuera de tu ciudad, ¿no? Y visitas. Entonces, ¿alguna vez se han ido con la idea de decir, esa iglesia no me pareció muy amigable? Yo creo que todos, o tal vez no, Dios ha sido tan bueno que nos ha guiado siempre a iglesias hospitalarias, pero tal vez se han ido con la espinita de que no era muy amigable. Quizás pueden decir o dijeron, ni una sola persona se acercó a ustedes para saludarles. ¿Han tenido esa experiencia? Díganme. Así como cuando salimos de vacaciones, nos vamos hacia donde quiera que pasamos las vacaciones, buscamos la iglesia para estar los domingos. Entonces, ese tiempo dijimos, pues vámonos a buscar la iglesia, nos fuimos fuera Bautista. Y llegamos a una iglesia y así como salimos, nadie nos dijo bienvenidos, y salimos y nadie nos dijo nada. Dije, José, ¿sabes qué? No vamos a volver a esta iglesia. Y extrañamos su iglesia, porque su iglesia sí, qué bueno que vino. Y otras iglesias, pero ahí en Morelia no. Dije yo, no volvemos a esta iglesia. Pero sí hay iglesias, existen así. ¿Verdad que sí? Entonces, yo creo que nuestro hermano Héctor quiso, y yo quise, cuando yo presenté esta conferencia ya en nuestra congregación, yo quería eso. Yo creo que cuando nuestro hermano Héctor escuchó eso y me pidió que lo compartiera, yo creo que él es de la misma opinión que yo. Porque si yo no hubiera considerado que la hospitalidad es importante, yo no hubiera llevado esa conferencia a nuestra congregación. Desde el momento en que la llevo, considero que es importante. Desde el momento que el hermano Héctor me pide que la traiga a ustedes como maestros, yo creo que es muy importante la hospitalidad. Nuestra hermana nos está dando un testimonio de la importancia que es, lo importante que es que seamos hospitalarios. Entonces, nos podremos ir, pero ojalá y no, con la idea de en esa iglesia no es muy amigable, nadie me saludó, ni una persona se acercó a hablarnos. Entonces, posiblemente a mí me ha tocado que uno tiene que tomar la iniciativa para acercarse a las personas, cuando la iniciativa debe de ser de la congregación, la iniciativa debe de ser del mismo maestro. En este caso, hablando de los maestros, la iniciativa es de ustedes, maestros. La iniciativa es de ustedes hacer sentir bien a la persona, presentar a la persona, saludar a la persona, hacerla sentir bienvenida, de donde nos habla, es su esposa, los hermanos, las personas que le acompañan o lo que sea. Y Dios nos dé gracia otra vez para vencer nuestra timidez o lo que hayamos que tener que vencer, ¿no? Pero Dios nos dé gracia, pero es bien importante. Entonces, nosotros somos los que tenemos que acercarnos a ellos y no ellos a nosotros, pero a veces sucede así. Entonces, nosotros hemos de ser amables con ellos y decirle, mire, en tal lugar si ocupa puede encontrar agua para beber, en tal lugar están los baños, ese tipo de detalles, ¿no? Especialmente en congregaciones que tienen templos algo más grande y complicado, la persona a veces no sabe cómo manejarse, dónde están los baños, dónde está el agua, dónde está la cuna, dónde esté, qué sé yo. Entonces hay que ayudarles y hay que ofrecernos con amabilidad. Entonces, todo ese tipo de asuntos, la música, el sermón muchas veces le pudieron haber parecido aceptable a las personas. Pero sin embargo, no percibieron hospitalidad, amabilidad, atención de parte de la iglesia, y eso cuenta. Se los digo que eso cuenta. Entonces, usted posiblemente, como en el caso de nuestra hermana, no sintieron la amabilidad, pero también quizá pudieron haberla sentido con un abrazo, un saludo o la manera que haya sido. Entonces, hacerles saber que estamos complacidos con su visita, definitivamente, hacerles saber que estamos complacidos con su visita y que ellos puedan percibir calor. Yo creo que también no existe ni la persona perfecta ni la iglesia perfecta, también, vamos a dejarlo en claro, ¿verdad? Pero sin embargo es muy alentador cuando ciertas personas nos visiten y posteriormente escuchar los testimonios de ellos, cuando siguen visitando y escuchar los testimonios de ellos que nos dicen.
me gustó esta iglesia porque sentí amor, porque sentí atención, porque sentí cuidado. Y en lo particular, recientemente escuché unos testimonios de unas personas que están haciendo nuestra iglesia por algunos meses, y cuando yo les pregunto, ¿y por qué? ¿Qué les ha gustado? ¿Por qué? No, nos ha gustado esto, hay varias cosas que les han gustado, pero una de las que dicen ellos es que sienten amor, es que ven amor entre nosotros. Por supuesto, no somos la iglesia perfecta, y francamente yo creo que necesitamos seguir creciendo en amor, porque nadie puede decir que ya llegó a la plenitud del amor y todo ello, ¿no? Pero ellos lo miran, al final de cuentas ellos lo miran, ¿verdad? Y deben de verlo en ustedes, deben de verlo en mí como maestros, ser hospitalarios y ofrecerles el amor. Amén. Dependerá de nosotros, todos los que estamos aquí como maestros. Tal vez que tal persona regrese o no regrese, como nosotros le atendimos. Y obviamente estamos hablando que ni el maestro, ni nadie, ni toda una congregación se acercó a saludar a una visita. Está mal. Es algo muy importante, pues. Entonces a mí me ha sucedido lo mismo, hermana, y estoy seguro que no somos los únicos. Debe de haber muchos más. Déjenme platicarles esta historia. El tiempo es breve y cruel, siempre te los digo. Un pastor platica la siguiente historia. Un pastor platica que cuando su esposa era joven, ella tuvo una de estas experiencias, pero lo de ella fue todavía mucho más agudo, mucho más peor. Dice que ella, en una de esas experiencias, había una congregación grande y conocida, una iglesia grande y conocida en la ciudad donde ella vivía. Ella platica que el pastor era un gran expositor de la palabra de Dios, o sea que en cuanto a la palabra de que se predicaba, se predicaba. No había queja, allí sí recibían alimento. ¿Ok? La música era teológicamente sana, o sea, el ambiente en ese aspecto era todo muy bien. Sin embargo, debido a esos factores, ella continuó asistiendo a esa congregación, visitándola, y dice que la visitó a esa iglesia por casi un año. Pero creerán que durante ese casi completo un año, dice ella que nadie, ninguna persona le dirigió la palabra una sola vez. No fue una visita como las que habremos hecho. Si el año tiene que 53 semanas, ¿cierto? O 51. Y si fue casi un año, pongan ustedes 40 semanas, 40 visitas a esa congregación. Nunca dirigirle la palabra, y no está echando mentiras, está dando un testimonio. Está mal, ¿verdad? Muy mal. Ninguna persona le dirigió la palabra una sola vez. Nunca nadie le llamó, nunca nadie se dirigió a ella, nunca nadie le preguntó si conocía a Cristo, si ya era cristiana, si venía de otra iglesia, si venía de otra ciudad. Nunca nadie. Es terrible, ¿verdad? Entonces, nadie mostró preocupación por ella. Entonces ella pudo haber sido una inconversa necesitando a Cristo. Ella no era inconversa, ella era cristiana visitando la iglesia. Pero pudo haber sido una inconversa y se pudo haber ido sin nunca más por una iglesia. O sea, la gente no le importa aquí si uno, ¿quién es? Soy un fantasma tal vez, ¿verdad? La gente no. Entonces yo creo que esto debe ser una alarma, una voz de alarma para ustedes y para mí, para nuestros ministerios, que busquemos y practiquemos la hospitalidad. Entonces, nunca le habló a nadie para nada. Ahora, esa iglesia no era muy grande, a lo mejor a nosotros nos va a parecer grande por el tamaño que tienen nuestras congregaciones, pero para el tamaño de las iglesias en los Estados Unidos no era muy grande, era de un promedio de 400 personas. A nosotros nos puede parecer grande porque nuestras iglesias normalmente no llegan a 400 personas. Pero de todas maneras, créanme que no es tan grande como para perderte como un fantasma y nunca nadie quite la palabra de Dios. Ahora, entonces entristece ver pues ese tipo de iglesia. Se predicaba bien, la música estaba bien, pero no había amor, no había hospitalidad, ¿cierto? Tal vez el Príncipe de Paz o en Betel o en alguna de las iglesias se predique bien, se canta bien, pero tal vez, ojalá no.
estamos fallando en la hospitalidad, en el trato hacia las personas, en la atención hacia la gente, ¿no? Este mismo pastor continúa diciendo en su relato, y fíjense qué interesante, me parece muy interesante lo que dice. Dice que ya casados con ella, con su esposa, hicieron una visita a una congregación, no de 400 miembros, sino hasta de 12,000 miembros, o sea, enorme. Pero qué diferencia, uno a veces piensa, porque esto es la idea típica, ¿verdad? La idea típica es pensar que las iglesias entre más grandes, más frías, y entre más chiquitas, más tibias, pero no siempre. Podemos ser 5 y bien congelados. Sí, podemos ser poquitos y unas piedras frías, pero pueden ser miles, y por el Espíritu Santo obrando en sus vidas, respirarse amor y ser amoroso. Entonces él platica de eso, haber visitado una congregación con 12,000 miembros en cierta área metropolitana. Entonces cuando llegamos al lugar, dice él, cuando llegamos donde el lugar se ubicaba, inmediatamente se nos condujo a un sitio de información, siendo la congregación tan grande. Entonces dice, los que nos atendieron fueron muy amables y muy útiles. O sea, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, aquí así, mire allá esto, y mire, o sea, muy amables y muy útiles. La clase de escuela dominical era enorme para una congregación de 12,000. La clase de escuela dominical tenía una asistencia de 500 en donde él le tocó, porque pues habría 500 aquí, 500 allá y 500 allá, elementos diferentes clases, ¿verdad? En la clase donde él estuvo había 500 personas en la clase. Se les invitó a sentarse alrededor de una grande mesa. Había grandes mesas donde tal vez se sentaban de 50 y 50, pero habría 500 o 70 o qué sé yo, se sentaban. Pero él continúa relatando su experiencia y dice, estábamos ahí juntamente con otras parejas, el líder de la mesa inmediatamente nos preguntó, acerca de nosotros mismos, quiénes éramos, de dónde veníamos, etc. Y luego nos presentó al resto de la clase. Nos presentó al resto de la clase de la mesa enorme de 50 o 70, los que hayan sido, ¿no? Entonces, él juntamente con su esposa insistió en acompañarnos a tener lunch luego del servicio. El líder de la mesa, ¿no? Uno de los maestros. Oh, mire, después si gusta acompañarnos, lo invitamos, vamos a tener lunch. Quiero decirles que ahora que fui yo allá, eso hizo precisamente el pastor de esa congregación. Me invitaron, y no nada más, nos invitaron a comer. Yo no pude, tenía otros asuntos, íbamos a lo que íbamos, pero yo percibí hospitalidad. Este pastor está diciendo que en esta iglesia de 12,000 percibió hospitalidad, fueron hospitalarios. En la iglesia de 400, en un año casi nadie le dirigió una palabra. A lo mejor en las iglesias de 80 estamos igual, en las iglesias de 30 estamos peor, tal vez, no sé. Entonces, ¿qué diferencia? Sigue diciendo el pastor, tuvimos muy buen tiempo durante la comida, aceptaron la invitación, ellos estaban visitando de una ciudad a otra ciudad, como sucede en el caso. Dice, conforme nos estábamos retirando, también nos invitaron para el servicio de la tarde y querían saber si nos gustaría quedarnos después del servicio para otra comida con ellos. Entonces, todo era sincero, ¿no? Asisten a la escuela dominical, son bien atendidos. El maestro les invita, nos gustaría a mi esposa y a mí que nos acompañaran a comer lonche terminando el servicio. Aceptan, van y comen, disfrutaron de lo lindo con ellos. Amablemente el maestro de escuela dominical le vuelve a decir, nos gustaría que nos acompañara esta tarde y nos gustaría que después de la tarde, del servicio de la tarde, pues vamos a salir con hambre, nos acompañaran a cenar. Eso es raro. Pero es francamente lo que debemos hacer. Yo le dije a mi esposa, estamos tratando de hacerlo, en nuestra iglesia estamos tratando de ser más hospitalarios todavía. Estamos tratando de ofrecer a las visitas un servicio completo de hospitalidad. Le acabo de decir a mi esposa, creo que tenemos que hacer esto y para los miembros de la iglesia que están aquí, de nuestra iglesia, pero para todos,
Yo le digo, creo que tenemos que pensar en dejar comida preparada cada domingo, pensando en que podemos traer a alguien a la casa, podemos invitar a alguien, que no nos agarre desprevenidos, estar siempre listos. Amén. Y yo creo que iglesia, ustedes son una iglesia, hermanos, yo creo que podemos hacer lo mismo. Yo creo que ustedes piensen en esto, piensen en eso. Decir, si dejo la olla express cocinándose el caldo, lo que van a cocinar lento, los frijoles a mí me encantan. Yo les digo, por mí no me la maten. Yo con frijoles de la olla y lo caldo. Claro. Pero los de la iglesia me escuchan. Queremos. Bueno, pero yo, y luego como no les gustan los frijoles, por eso no me invitan. Voy a tener que decir, ok, puedo ir a la pizza, puedo ir a eso, ¿verdad? No se crean. Pero sí le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Creo que tenemos que trabajar en siempre cada domingo tener una comida lista para que ofrecerlo. No llegar y querer ir pensando en estas cosas. Amén. Piensen ustedes, por supuesto, las muchachas, unos huevos, no se les quedan los huevos. Decía, no se le quedan los frijoles con agua. No, pero esto es bien importante y en nuestra iglesia no somos perfectos. Quiero ser franco, tenemos mucho que crecer, pero estamos tratando de poner esto en práctica. ¿Amén? Y sí, con mi esposa he comentado esto, empezamos a hacer esto. Yo por lo menos, la iglesia en la que estuve allá, esa impresión me dejaron a mí. Si yo hubiera sido una persona que me estoy moviendo a Mochis para buscar una congregación, pues sería una de mis opciones. ¿Verdad? Y lo mismo para cualquier persona que venga y visite Nogales, aunque ya sean cristianos, visiten una de nuestras congregaciones o de sus congregaciones que no están en Nogales, en Cabo Rojo. Y si esa persona va a llevar una buena impresión y algún día por los planes del Señor tiene que mover a esa persona a esa ciudad donde ustedes están, pues consideraría a esa persona muy seriamente como una de sus opciones ir a esa congregación de ustedes donde les atendieron también, se sintieron también. ¿Cierto? Entonces, como pueden ver, es importante. El pastor dice, nos retiramos de esa congregación muy contentos, adoramos al Señor e hicimos nuevos amigos. Ya éramos hermanos en Cristo sin conocernos, ¿verdad? Pero no éramos amigos. Y ahora tenemos amigos en esa ciudad. Tengan por seguro, dice él, que algún día cuando se vuelva a presentar que tenemos que ir a esa ciudad, vamos a visitar la iglesia y vamos a visitar a nuestros nuevos amigos que hicimos. Amén. Entonces yo creo que hasta aquí, si aquí se termina la conferencia, yo creo que esto ya está bastante claro, ¿no? ¿Verdad que sí? Ya solamente el que no quiere entender no va a entender, aunque nos quedamos 3 horas más. ¿Verdad? Entonces, la lección de la escuela dominical, dice él, fue muy buena. Fue muy buena. La predicación y la alabanza fue muy buena. Pero todo lo demás fue muy bueno. Porque muchas veces, no siempre, si todo lo demás es bueno, como en el caso de cuando esta joven, antes de casarse con él, que visitó esa iglesia de 400, todo era muy bueno, la predicación era muy buena, la alabanza era muy buena, pero no había amor, no había hospitalidad. Ya no volvió ahí, ¿cierto? Podríamos tal vez tener predicación muy buena, música muy buena y otras cosas muy buenas, tal vez no lo sé, pero podríamos tener esas cosas buenas. Pero si no se respira amor, al fin y al cabo dice el apóstol Pablo, nada decimos en amor. Así es que lo que quiero decir con todo esto es que la iglesia pues ha de tener una manera en que muestra el amor, en que muestra la hospitalidad, una manera en que ofrece la bienvenida. Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿amén? Amén. Nos lleva de gloria en gloria. Yo creo que yo como persona he crecido un poco, nuestra iglesia como iglesia ha crecido un poco, y utiliza a personas y utiliza situaciones para ayudarnos a crecer. En nuestra iglesia no queremos ser hipócritas, definitivamente no.
Y uno de los pasos en el que el Señor nos ha ayudado, nuestras bienvenidas antes eran muy sinceras, con un saludo. De unos 2 años para acá, nuestras bienvenidas son un abrazo también. Y no queremos ser hipócritas, queremos hacer el abrazo sincero. Y no estoy diciendo que lo tienen que hacer, sino un buen saludo, que se sienta el saludo, la fuerza, hace trabajo, amén. Definitivamente. Pero no sé, siento que Dios nos llevó un pasito más en la expresar a la bienvenida, al darnos la bienvenida de esa manera. No tenía que hacerse, pero siento que Dios nos llevó a hacerlo de esa manera y siento que sienten las personas, se sienten bienvenidas en nuestra congregación, ¿no? Por supuesto, tal vez, no quiero decir que tal vez todos lo hagan con sinceridad, a lo mejor hay gente que lo haga con hipocresía, pero somos sinceros la mayoría en hacerlo. Nos da gusto ver a la persona allí en nuestra clase, en nuestra iglesia, y le ofrecemos una bienvenida. Y lo único que quiero decir es que es bien importante la bienvenida. Es bien importante el ujier, haciendo sentir bienvenido a la persona, dándole una bienvenida. El maestro de escuela dominical, manifestando preocupación, interés por las personas. Es que muchas veces esa primera impresión es la que más va a contar. Muchas veces. ¿Sí o no? Es la impresión que te llevaste primero, la que queda grabada, sellada, si usted quiere, y es lo que se queda, lamentablemente. O afortunadamente, dependiendo del caso, ¿verdad? Es lo que va a quedar ahí. Entonces ustedes pueden ver que es muy importante si su congregación, sin importar el tamaño, no tiene tal programa de bienvenida o algo así, considérenlo, platíquenlo. Ustedes como maestros, si no tienen tal costumbre, oren a Dios. Sé, como mencioné, los jóvenes pues, están más limitados, no son los dueños de la casa y todo, pero yo creo que con comunicación de los padres podrían llegar a arreglos para usar su casa de sus padres para la gloria de Dios. Entonces, esencialmente todo lo que se necesita es una sonrisa sincera, una bonita sonrisa, sinceridad, un saludo cálido, sincero, no fingido. 5 minutos, no fingido. Estrechar la mano y simplemente preguntar con sinceridad: ¿en qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos ayudar? Así. ¿Se han fijado que a las tiendas grandecitas que van, ¿en qué le puedo ayudar? Traen los: hola, soy Juan, soy Marcos, soy Juana, ¿en qué te puedo ayudar? Así, pero con sinceridad, ¿en qué te puedo ayudar? Y obviamente necesitamos ser muy transparentes. Entonces, aun si no hubiera un programa formal de bienvenidas y demás, simplemente la sinceridad que podamos transmitir a las personas, eso hará el trabajo. Preséntese a usted mismo: hola, soy este, presentarnos a ellos, presentarnos a nosotros, presentarnos a nosotros mismos: soy fulano, mi esposa tal vez, mis hijos. He notado esto, que a veces en nuestra propia congregación las personas batallan a veces para entablar una conversación con las visitas, pero en el nombre del Señor, o sea, estamos en lo que estamos, y que nos des su gracia para poder romper todos estos hielos y ser amables con las personas, poder preguntarles: hola, ¿de dónde viene? Al terminar el servicio, ahora tal vez ya no nos puedo comunicar, pero cuando está la visita ahí, que se termina, hola, ¿de dónde viene? ¿Dónde es el otro? Dice: mire, es mi esposa, son mis hijos, y qué sé yo, buscar ayudarles. Hay personas más cohibidas que otras, hay personas que no batallan nada y rápido engranan uno conversaciones como si te conocieras de toda la vida, pero no todas las personas son así. Entonces, que Dios nos ayude para ser así. Yo espero que todo esto traiga gloria a Dios, que les haya servido a ustedes y que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Así de sencillito. Me fui más largo allá en mi congregación. Tengo esa mala costumbre de irme muy largo, ¿no? Pero aquí no, aquí 1 minuto antes, vamos a orar ahí, para que me vuelvan a invitar. Vamos a orar. Padre.
Padre Dios, pues sí, en realidad es un deleite poder estar aquí compartiendo tu palabra y este mensaje que ya nos lo impartiste a nosotros, nuestra congregación, y que hemos estado tratando de practicar. Señor, síguenos ayudando. Necesitamos crecer día a día en tu gracia y que todos estos consejos y exhortaciones y mandatos también a través de tu palabra, porque el apóstol Pablo no lo pone como una opción, sino como un mandato, que tengan peso en nuestra vida, en la iglesia, y tu nombre sea glorificado, Señor. Que el mundo, precisamente como dijo el Señor Jesús, en esto conozca que somos tus discípulos, en el amor. Y la hospitalidad es una muestra de amor. Bendice, Señor, a todos estos compañeros y compañeras míos, consiervos en la obra, y que tu nombre sea glorificado. Amén. Dios les bendiga.